Entré a trabajar en Disney en 2002. En ese entonces la compañía atravesaba una situación bastante complicada con Pixar. El contrato que ambas compañías tenían, compuesto por 7 películas, estaba acercándose a su final y las relaciones entre los dos estudios eran cada vez más tensas. Pixar había demostrado que podía producir grandes éxitos prácticamente por sí misma y dentro de Disney empezó a existir una preocupación bastante sencilla. ¿Qué ocurriría si Pixar decidía marcharse? Disney ya tenía experiencia produciendo secuelas mediante Disney Toon Studios, especialmente para VHS y DVD, así que la solución que comenzaron a considerar fue crear un estudio capaz de producir secuelas hit de las películas de Pixar sin depender de Pixar. En 2004 se fundó Circle 7 Animation. Oficialmente era una división dedicada a desarrollar proyectos de animación por computadora. Dentro del personal de Pixar, sin embargo, comenzó a circular otro nombre, Pixarent. No era difícil entender el motivo. Circle 7 había sido creado como una especie de seguro en caso de que Disney perdiera a Pixar. Yo fui asignado al estudio prácticamente desde su fundación. Los primeros proyectos fueron Toy Story 3, Monsters, Incorporated 2, Los Tines Paradise y Buscando a Nemo 2. El que más avanzó fue Toy Story 3. Al principio me emocionaba trabajar con esos personajes. Había trabajado en Disney desde 2002 y Toy Story era una de esas franquicias que incluso dentro de la compañía se trataban con especial cuidado. Woody, Buzz, Jessie y los demás eran personajes demasiado importantes como para hacer cualquier cosa con ellos. El problema apareció cuando empezamos a revisar las primeras ideas para la película. Había muchísimas. Una de ellas llevaba a los juguetes a México, donde terminaban encontrándose con versiones pirata de ellos mismos. Woody, Buzz y los demás tenían sus equivalentes baratos y mal fabricados, y buena parte de la película giraba alrededor de las falsificaciones. Otra propuesta incluía a uno de esos famosos Sock Monkey como personaje importante. No recuerdo todos los detalles de esa versión porque el proyecto cambiaba constantemente, pero sí recuerdo que el personaje tenía mucho más protagonismo del que finalmente tuvo en cualquier otra propuesta. Después apareció la historia que terminó siendo la más conocida de todas las versiones de Circle 7. Buzz tenía una falla y era enviado de regreso a Taiwán, donde sería destruido, así era en la versión del guión que estábamos leyendo. Los juguetes descubrían lo ocurrido y viajarían hasta Taiwán para rescatarlo. Era una película de aventuras bastante grande, con nuevos escenarios, nuevas situaciones, nuevos personajes y muchas escenas diseñadas para aprovechar la animación 3D. Técnicamente funcionaba. La historia, en cambio, era otro asunto. Yo estaba en desacuerdo con varias de las decisiones que se estaban tomando. Durante mis primeros años en Disney había conocido a personas que habían trabajado durante los 90 y que habían visto de cerca el desarrollo de la primera Toy Story. Ellos me habían contado cómo las primeras versiones habían tenido problemas enormes. El tono era demasiado agresivo, la historia no funcionaba, los personajes eran despreciables, y hubo momentos en los que parecía que el proyecto podía convertirse en un desastre. Pixar había tenido que detenerse, reescribir y replantear la película antes de encontrar la historia que finalmente funcionó. Por eso, mientras veía las primeras versiones de nuestra Toy Story 3, sentía que estábamos repitiendo algunos de aquellos errores. La diferencia era que Circle 7 tenía una presión adicional. Teníamos que demostrar que Disney podía continuar las franquicias aunque Pixar dejara de trabajar con nosotros. No bastaba con hacer una buena película. Teníamos que demostrar que podíamos hacer otra Toy Story. Recuerdo especialmente una reunión en la que vimos una de las primeras secuencias de la historia de Taiwán. Los juguetes atravesaban una fábrica mientras Buzz permanecía separado del grupo. La escena tenía mucha acción y visualmente se veía bastante bien para ser un proyecto directo al formato casero. Cuando terminó, alguien dijo que era espectacular. Yo pregunté si no estábamos alejándonos demasiado de lo que hacía funcionar a las películas anteriores. La respuesta fue bastante sencilla. Estamos haciendo una tercera película. No podemos hacer la primera otra vez. Yo respondí que tampoco podíamos olvidar por qué habían funcionado las dos primeras. Nadie respondió y la reunión continuó. Esa fue una de las primeras veces que entendí cómo funcionaba Circle 7. No era que nuestras ideas fueran necesariamente malas.
El problema era que existía una presión enorme por producir algo que pudiera reemplazar a Pixar. Cada nueva idea tenía que ser más grande, más llamativa y más comercial. Si alguien señalaba un problema, la solución normalmente consistía en agregar algo más. Más acción, más personajes, más chistes, más escenas o más mercancía. La palabra merchandising aparecía constantemente. Eso era lo que más me preocupaba. Parecía que la película estaba siendo diseñada alrededor de lo que Disney podía vender en lugar de lo que la historia necesitaba. Aún así, el trabajo continuó. Se crearon modelos, pruebas de animación, storyboards y secuencias completas. Llegué a ver a Woody corriendo por diferentes escenarios, a Butch escapando de los peligros que habían en la fábrica, y a los juguetes moviéndose por esta misma. La calidad técnica mejoraba constantemente. Los modelos eran buenos aunque muy baratos, la iluminación funcionaba y la animación avanzaba. El problema seguía siendo la historia. Yo sugerí varias veces que simplificáramos el proyecto y regresáramos a una historia más centrada en Woody y Buzz, pero la respuesta era casi siempre la misma: ya habíamos avanzado demasiado. Ese argumento se convirtió en algo habitual. Había demasiado trabajo invertido como para detenerse y empezar nuevamente. Mientras tanto, las negociaciones entre Disney y Pixar continuaban. Dentro de Circle Seven se hablaba constantemente de ellas. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero todos entendíamos que nuestro estudio dependía de esas negociaciones. Si Pixar continuaba con Disney, nuestro propósito original perdía importancia. Si Pixar se marchaba, nosotros tendríamos que continuar sus franquicias. Por eso Toy Story 3 seguía avanzando. No porque todos estuviéramos convencidos de que esa era la mejor película posible, sino porque necesitábamos tener una película lista. Con el tiempo, las negociaciones terminaron resolviéndose y Pixar continuó trabajando con Disney. Eso cambió completamente la situación de Circle Seven. El proyecto de Toy Story 3 dejó de ser necesario como una alternativa inmediata, pero durante un tiempo el trabajo continuó y el material que ya habíamos producido permaneció dentro del estudio. Para mí, aquella experiencia fue suficiente para entender qué estaba ocurriendo realmente. Circle Seven no había nacido porque Disney tuviera una nueva visión artística para las películas de Pixar. Había nacido por miedo a perder una fuente enorme de ingresos. Y cuando una compañía empieza a producir una película únicamente porque necesita demostrar que puede seguir explotando una franquicia, la historia termina ocupando un segundo lugar. Esa fue mi experiencia con el primer proyecto de todos, ahora les contaré cómo me fue con los otros dos. Después de Toy Story 3, el segundo proyecto en el que trabajé y vi cómo se desenvolvía fue Buscando a Nemo 2. De las 3 secuelas que Circle Seven Animation estaba desarrollando, esta fue probablemente la que tuvo una producción más limitada. No llegamos a tener una cantidad considerable de animación ni modelos tridimensionales terminados. Lo que sí tuvimos fue un guión bastante avanzado y una cantidad considerable de bocetos y sketches de los personajes. La historia partía de una idea bastante sencilla. Nemo tenía un hermano gemelo del que se había separado hacía muchos años. Su nombre era Remy. No recuerdo que se explicara con demasiada profundidad cómo había ocurrido la separación, pero la intención era que Remy funcionara como una especie de contraparte de Nemo. Mientras Nemo había crecido junto a Marlin y había desarrollado su propia personalidad, Remy había vivido una vida completamente diferente. El argumento comenzaba cuando Marlin era capturado, dejando a Nemo nuevamente en una situación en la que tenía que salir a buscarlo. Esta vez no estaría acompañado solamente por Dory. También tendría que encontrar a Remy y convencerlo de ayudarlo. A partir de ahí, los tres emprendían el viaje para encontrar a Marlin. En el guión había varias escenas destinadas a establecer la relación entre los dos hermanos. Nemo veía a Remy como alguien extraño porque, aunque físicamente eran muy parecidos, sus personalidades eran diferentes. Remy, por otro lado, no tenía el mismo vínculo con Marlin que Nemo y no entendía por qué debía arriesgarse para rescatarlo. La idea era que la aventura terminara haciendo que ambos se reconocieran como hermanos y que Remy terminara aceptando a Marlin como parte de su familia. No puedo decir que fuera una historia especialmente mala, pero tampoco tenía la misma fuerza que la primera película. El concepto del hermano perdido parecía una manera bastante evidente de introducir un personaje nuevo
sin alterar demasiado la estructura de la franquicia. Además, volvía a aparecer el mismo problema que habíamos tenido con Toy Story 3. Circle Seven estaba intentando continuar una historia que originalmente había sido pensada para terminar donde terminaba. Había que encontrar una razón para volver a reunir a los personajes, y la solución era añadir un elemento nuevo que permitiera justificar otra aventura. En este caso, ese elemento era Remy. Recuerdo haber visto varios dibujos de él. Como el proyecto nunca llegó a una fase avanzada de producción, muchos de los diseños eran simples sketches realizados a lápiz o pluma. Algunos mostraban a Remy con pequeñas diferencias respecto a Nemo, cambios en las proporciones, expresiones distintas y variaciones en el patrón de sus rayas. También había dibujos de Nemo, Marlin y Dory preparados para la película. No eran modelos finales, sino exploraciones visuales. Los artistas probaban diferentes expresiones, posiciones y características para intentar decidir cómo se verían los personajes en una segunda película. Algunos de esos dibujos estaban pegados en las paredes de las oficinas y otros simplemente estaban guardados junto con el material del proyecto. Recuerdo especialmente los sketches de Remy porque era prácticamente el único personaje nuevo que tenía un diseño relativamente definido. Se hicieron varias versiones antes de llegar a una apariencia que considerábamos adecuada. A diferencia de Toy Story 3, aquí no llegamos a producir secuencias animadas importantes. El guión era lo principal. Se discutían escenas, diálogos y cambios en la estructura, mientras los artistas seguían desarrollando conceptos visuales. Todo parecía avanzar, aunque mucho más lentamente que Toy Story 3. También había una diferencia importante. El proyecto dependía mucho de encontrar una buena explicación para la existencia de Remy. El personaje tenía que ser creíble dentro de la historia original y, al mismo tiempo, tenía que justificar que Nemo tuviera un hermano gemelo que jamás había sido mencionado. Hubo diferentes propuestas para explicar su separación, pero ninguna terminó de convencer completamente al equipo. Aún así, el proyecto continuó durante un tiempo. Nosotros seguíamos trabajando mientras las negociaciones entre Disney y Pixar avanzaban por otro lado. Era extraño trabajar en una secuela de Buscando a Nemo mientras sabíamos que la película original había sido creada por un estudio que posiblemente recuperaría el control de la franquicia. Pero ese era precisamente el propósito de Circle Seven. No teníamos que esperar a que Pixar nos dijera qué hacer, no llegado demasiado lejos. El guión era prácticamente lo único que podía considerarse material de producción y los diseños de los personajes seguían siendo sketches preliminares. No hubo una película completa escondida en algún servidor, ni una versión secreta que estuviera a punto de estrenarse. La mayor parte del proyecto simplemente quedó archivada. Con el tiempo, la historia de Remy terminó convirtiéndose en uno de esos conceptos que casi nadie dentro de Disney recordaba. Para mí, sin embargo, representaba perfectamente lo que Circle Seven estaba intentando hacer. No estábamos creando una nueva historia porque los personajes necesitaran otra aventura. Estábamos buscando cualquier manera posible de mantener funcionando una franquicia. El tercer y último proyecto de Circle Seven Animation era Monsters, Incorporated 2, Lost in Paradise. De las 3 secuelas que estuvimos desarrollando, esta fue probablemente la que tuvo una premisa más sencilla, aunque también fue una de las que más claramente demostraba el propósito que había detrás de Circle Seven. La historia ocurría un año después de los acontecimientos de Monsters, Incorporated. Mike y Sully seguían trabajando juntos y mantenían contacto con Bo. La película comenzaba durante el cumpleaños de la niña. Sully y Mike decidían visitarla para felicitarla y, según el guión, tenían preparada una pequeña sorpresa para ella. Sin embargo, cuando llegaban a su habitación, descubrían que Bo ya no vivía allí. La familia se había mudado a otra casa y ninguno de los dos sabía exactamente dónde encontrarla. A partir de ese momento, Mike y Sully emprendían la búsqueda de Bo. El argumento estaba construido alrededor de ese viaje y de los diferentes lugares que debían visitar para encontrarla. La historia intentaba recuperar la relación entre Sully y Bo, que había sido una de las partes principales de la primera película, mientras Mike volvía a funcionar como el compañero cómico de Sully. No recuerdo que hubiera una explicación especialmente complicada para la mudanza.
Simplemente era el punto de partida que necesitábamos para justificar que los personajes salieran nuevamente al mundo humano. A diferencia de Buscando a Nemo 2, este proyecto sí tenía bastante material visual. Había un guión desarrollado y varias ilustraciones gráficas que mostraban cómo podían verse los escenarios y los personajes en la nueva película. Los artistas hicieron diferentes propuestas para las apariencias de Mike y Sully, además de diseños preliminares para Bo y algunos personajes nuevos. También había ilustraciones de lugares que los protagonistas visitarían durante su búsqueda. Algunas eran bastante detalladas y otras todavía parecían conceptos iniciales. Recuerdo que en las paredes había varias de estas imágenes junto con hojas del guión y notas de producción. El proyecto, sin embargo, nunca llegó a una fase de animación importante. No hubo una película terminada, ni secuencias completas, ni una producción avanzada como la que habíamos alcanzado con Toy Story 3. Todo se quedó en el guión, los conceptos y las ilustraciones. A pesar de eso, durante un tiempo el equipo trabajó seriamente en la posibilidad de convertirlo en una película. Se discutían escenas, se modificaban partes del guión y se hacían nuevas ilustraciones. La intención era que Lost in Paradise pudiera convertirse en otra secuela de una franquicia de Pixar producida directamente por Disney si finalmente era necesario. Pero entonces ocurrió lo mismo que con los otros proyectos. La situación entre Disney y Pixar cambió y Circle Seven dejó de tener la función para la que había sido creado. Toy Story 3, Buscando a Nemo 2 y Monsters, Incorporated 2. Lost in Paradise quedaron como proyectos que habían llegado a diferentes niveles de desarrollo, pero ninguno terminó convertido en una película. Cuando pienso en los tres, lo que más recuerdo no son las historias concretas, sino la razón por la que existían. Disney había creado un estudio entero para prepararse para una posible ruptura con Pixar. Se contrataron artistas, guionistas, animadores y técnicos. Se construyeron equipos de producción. Se escribieron guiones. Se diseñaron personajes. Se hicieron ilustraciones, pruebas y modelos. Todo eso para tener una respuesta preparada ante la posibilidad de perder a Pixar. Y al final, el mayor problema de Circle Seven no fue que sus artistas fueran incapaces de hacer animación CGI. Técnicamente podían hacerlo. El problema era que habían empezado intentando ocupar el lugar de un estudio que había creado aquellas historias originalmente. En Toy Story 3 intentábamos encontrar una nueva aventura para Woody y Buzz. En Buscando a Nemo 2 inventábamos un hermano gemelo perdido para Nemo. En Monsters, Incorporated 2 hacíamos que Sully y Mike buscaran nuevamente a Bo. Las tres historias tenían algo en común, necesitaban una razón para continuar franquicias que originalmente no habían sido creadas pensando en una segunda parte inmediata. Con el tiempo, algunos conceptos terminaron siendo conocidos por el público a través de documentos de producción, ilustraciones y reportes sobre lo que pudo haber sido. Para mí, sin embargo, aquellos proyectos siempre representaron algo más sencillo. No eran películas malditas. No había nada sobrenatural en los archivos. No había mensajes ocultos ni animaciones que cambiaran solas. Todo lo que había era trabajo de cientos de personas intentando cumplir con un objetivo empresarial. Y precisamente por eso sigo recordando Circle Seven. Porque durante aquellos años aprendí que la avaricia no necesita destruir una historia de golpe. A veces solamente necesita convencer a suficientes personas de que una historia debe existir porque puede generar dinero. Y cuando eso ocurre, empiezas a escribir una secuela antes de preguntarte si alguien realmente necesita verla. Así continuaron las cosas durante 2004 y 2005. Circle Seven seguía funcionando y nosotros seguíamos trabajando en los proyectos, aunque cada vez era más evidente que las tres películas estaban teniendo problemas para encontrar una dirección definitiva. Desde mi posición podía ver cómo los ejecutivos y el personal encargado de escribir, diseñar y animar intentaban constantemente hacer que las ideas funcionaran. Se cambiaban escenas, se modificaban personajes, se reescribían partes completas de los guiones y se hacían nuevas propuestas para intentar justificar aquellas secuelas. No era que los artistas no tuvieran talento. Al contrario, muchos de ellos eran excelentes. El problema era que se les estaba pidiendo construir películas alrededor de conceptos que habían nacido principalmente por una necesidad empresarial.
Durante esos 2 años vi cómo las producciones avanzaban y retrocedían una y otra vez. Toy Story 3 era el proyecto que más material tenía, Buscando a Nemo 2 había llegado principalmente al guión y a los diseños preliminares, y Monsters, Incorporated 2. Los Tines Paradise tenía su propio guión e ilustraciones. Pero ninguno terminaba de convertirse en una producción completamente establecida. Siempre había otra modificación, otra idea o alguna nueva decisión de los ejecutivos. En 2006 finalmente llegó la decisión que cambiaría todo. Disney compró Pixar y Steve Jobs pasó a formar parte de la estructura directiva de Disney. Con Pixar nuevamente dentro de la compañía, Circle Seven dejó de tener una razón para existir. En mayo de ese mismo año, el estudio cesó sus producciones y cerró sus puertas. El personal y las operaciones fueron transferidos a otras áreas de Disney, mientras que el trabajo de Circle Seven quedó archivado. Para mí fue extraño ver desaparecer el estudio que había ocupado buena parte de mis primeros años dentro de Disney. Habíamos pasado 2 años intentando demostrar que podíamos hacer las secuelas de Pixar y, finalmente, la compañía había decidido que lo más lógico era simplemente trabajar con Pixar. Con el tiempo, pude ver algo todavía más curioso. Algunas de las ideas que habíamos desarrollado en Circle Seven terminaron apareciendo, de una forma completamente diferente, en las películas que Pixar hizo posteriormente. Toy Story 3 llegó en 2010, Monsters University retomó el universo de Monsters, Incorporated y años después llegó Finding Dory. No eran las mismas películas que nosotros habíamos intentado hacer. Las historias habían cambiado, los personajes tenían otros conflictos y Pixar las desarrolló con su propio enfoque, pero para mí era imposible no reconocer ciertos elementos. Aquello me dejó pensando durante años. ¿Qué estaban pensando los ejecutivos cuando aprobaban algunas de aquellas tramas? ¿Realmente creían que era necesario inventar historias tan complicadas para continuar esas películas? ¿Qué habría ocurrido si Pixar hubiera recibido aquellos guiones y hubiera decidido producirlos exactamente como estaban? ¿Habríamos terminado viendo una Toy Story 3 sobre Buzz siendo enviado a Taiwán? ¿Una Buscando a Nemo 2 sobre Nemo encontrándose con un hermano gemelo que jamás había sido mencionado? ¿Una Monsters, Incorporated 2 en la que Mike y Sully atravesaran el mundo humano buscando a Bo? Nunca lo sabré. Y existe una pregunta todavía más grande. ¿Qué habría pasado si Disney nunca hubiera comprado Pixar? Si las negociaciones hubieran fracasado y Pixar hubiera abandonado la compañía, Circle Seven probablemente habría continuado. Tal vez alguna de aquellas películas habría llegado al cine. Tal vez las 3. Quizá habrían funcionado. Quizá habrían sido un desastre. Lo único que sé es que durante 2004 y 2005 había personas trabajando muy duro para convertir aquellas ideas en películas reales, mientras los ejecutivos intentaban encontrar una manera de hacer que todo aquello fuera comercialmente viable. Y cuando finalmente Disney compró Pixar, todo ese esfuerzo dejó de ser necesario. En 2012 Disney atravesó otro período complicado debido a los malos resultados de varias producciones, entre ellas Mars Next Month y John Carter. Hubo recortes de personal y yo terminé siendo uno de los empleados afectados. Para entonces, Circle Seven llevaba años cerrado, pero todavía conservaba recuerdos de aquella época. En 2015 empecé a trabajar para Paramount. Ya había pasado bastante tiempo desde el cierre de Circle Seven y la industria había cambiado considerablemente, pero aquellas preguntas seguían en mi cabeza. A veces pienso en lo extraño que fue todo. Disney gastó tiempo y dinero construyendo un estudio entero para prepararse para la posibilidad de perder Pixar. Contrató artistas para producir secuelas de películas que todavía no necesitaban secuelas y durante 2 años intentó convertir esas ideas en proyectos reales. Finalmente, Disney compró Pixar, Circle Seven desapareció y aquellas historias quedaron atrás. Lo curioso es que algunas de las franquicias que intentamos continuar terminaron teniendo secuelas años después, solo que hechas por el estudio que originalmente había creado sus primeras películas. Y quizás esa sea la parte más irónica de toda esta historia. Nosotros pasamos años intentando descubrir cómo continuar Toy Story, Monsters, Incorporated y Buscando a Nemo. Pixar simplemente esperó, tomó sus propias decisiones y terminó haciendo sus propias películas. Cuando miro hacia atrás, sigo teniendo las mismas preguntas.
¿Qué habría pasado si Disney no hubiera comprado Pixar? ¿Qué habría ocurrido si Circle Seven hubiera tenido que producir oficialmente aquellas películas? ¿Habríamos visto alguna vez a Woody, Buzz, Nemo, Remy, Mike, Sully y Bo en las versiones que nosotros estábamos preparando? No tengo respuestas. Solo sé que durante 2 años estuve dentro de un estudio que prácticamente existía para demostrar que nadie era indispensable. Y al final, la compañía que había creado ese estudio decidió comprar precisamente aquello que estaba intentando reemplazar.